Pues yo creo que esta publicación otra vez en el diario británico The Guardian va a poner a López bastante molesto. Seguramente el día de mañana llegue a criticar a la prensa internacional porque pues ya ven que si no le aplauden pues están mal y detrás de ellos está la mafia del poder. Siempre, ¿no? Una tragedia mexicana. 2 puntos. La crisis de COVID paralizante del país se pone de manifiesto. Esto es lo que publicó el día de ayer el diario The Guardian y pues la verdad dice cosas que son muy ciertas y a López no le van a gustar. Adriana Mejía tardó solo 83 días en perder a la mitad de su familia, ya que el COVID desató una tragedia mexicana cuyo impacto total recién ahora se está volviendo claro. El primero en partir fue su padre, Juan, un carpintero de 90 años que murió en la casa familiar en la Ciudad de México el pasado mes de julio, después de llamar a sus 8 hijos para despedirse. 2 semanas después, la hermana de Mejía, Cecilia, de 55 años, que comenzó a sentirse mal cuando enterraron a su padre, también perdió la vida. 2 días después, el 3 de agosto, Mejía perdió a su hermano Juan Carlos y 13 días después a su cuñado Germán. ¡Qué fuerte! Incluso entonces, ¡qué fuerte! La verdad es que esto es brutal. Incluso entonces los duelos de Mejía no habían terminado. 2 días después de la muerte de Germán, también murió un segundo hermano, Miguel Roberto. El 6 de octubre perdió a su madre. Graciela Murillo Altamirano tenía 89 años cuando fue declarada muerta en la misma casa donde había fallecido su esposo casi 3 meses antes. Hemos pasado de Rosario en Rosario, dice Mejía, una diseñadora gráfica de 46 años de la extensa capital de México, mientras reflexionaba sobre la agonía de su familia. Simplemente no sabíamos cuándo terminaría. Qué fuerte. La crisis de COVID en México ha ocupado menos titulares internacionales que las catástrofes de Estados Unidos o de Brasil, donde casi 900,000 personas han muerto, lo que representa alrededor de 1/3 del total mundial. Y las respuestas imprudentes de los populistas Donald Trump y Jair Bolsonaro han sido condenadas. El manejo anticientífico de Bolsonaro de una enfermedad que él llama un resfriado, ¿cómo dijo? En portugués no sé cómo se dice, hasta un resfriadiño, imagínense. Bueno, López-Gatell dijo que era como una gripe normal, algo así dijo al principio, ¿no? Bueno, iguales. Y la propagación de una variante más infecciosa vinculada al Amazonas le ha valido a su nación una infamia particular en el escenario mundial. Pero la revelación esta semana de que el número de muertos en México fue mucho más alto de lo que se informó anteriormente sugiere que se ha producido una calamidad de proporciones similares bajo el liderazgo del populista, así le dicen, Andrés Manuel López Obrador. Yo nomás le digo el merolico de las mañaneras. El fin de semana pasado, los funcionarios mexicanos reconocieron discretamente más de 294,000 muertes por COVID, apenas por debajo del número oficial de muertos de Brasil, que en ese momento era de 310,000. Brasil tiene una población mucho mayor, con 212 millones de habitantes en comparación con los 126 millones de México. Fíjense, si México tuviera la misma población de Brasil, wow, ¿en qué nivel estaría de muertos, no? Pero vamos, entiendo que todos los países tienen un subregistro, Brasil indudablemente lo debe tener, pero será de un 50 y casi 60% como el de México, o sea, unas 200,000 personas más. ¿Será? Es muy fuerte. El zar del COVID en México, el imbécil de Hugo López-Gatell, defendió a su gobierno en una entrevista reciente y le dijo al Financial Times: nuestra conciencia está muy tranquila.
Es una pandemia, dijo el epidemiólogo que en febrero fue atrapado por el propio COVID. No tendría sentido pensar que la vida sería normal, dijo Gatell. Sin embargo, muchos creen que el enfoque arrogante del presidente obstaculizó la capacidad de México para controlar su epidemia al confundir a los ciudadanos con terribles consecuencias para familias como los Mejía. Al igual que Trump y Bolsonaro, vean con quién comparan a López, No lo hago yo, parece que son cortados con la misma tijera, lo hacen los medios. Lo hacen los medios. Trump y Bolsonaro. Qué fuerte. López ha restado importancia al virus. Ha seguido recorriendo su país y ha abrazado a sus seguidores y ha resistido las medidas de contención como los encierros, el distanciamiento social y la mascarilla. Lo estamos haciendo bien. La pandemia ha sido domada, afirmó el hombre de 67 años en mayo pasado, cuando la cifra oficial de muertos en México era de unos 9,000. En enero, cuando México se sumergió en una segunda ola devastadora, López-Gatell fue fotografiado de vacaciones en una playa de Oaxaca a pesar de instar a los ciudadanos a quedarse en casa. Cuando pensamos en los peores resultados, creo que ahora clasificas a México, Brasil y Estados Unidos juntos, dijo Eduardo González Pierre, ex subsecretario de Salud mexicano. Estos son los tres grandes actores con malos resultados y creo que eso tiene que ver con la forma en que los gobiernos respondieron a la pandemia. Antes de Biden había muchas similitudes en cómo se administraban estos países y cómo se abordaba la pandemia. Bolsonaro, Trump y López tuvieron una actitud similar. La negación, la respuesta tardía, la minimización de la severidad y también la idea de no suspender actividades. Muchos creen que ese enfoque ayudó a crear un desastre de proporciones innecesariamente grandes. No estoy diciendo que México podría haber experimentado algo como Vietnam o Taiwán, que son los mejores, pero ¿y si hubieran tenido un tipo de respuesta promedio con la misma mortalidad que vería en un país promedio? Si haces los cálculos, ves, México podría haber evitado entre 100,000 y 200,000 muertes. Así que es el tipo de daño que se ha hecho. Estamos hablando de 300,000 muertos en nuestro país, ¿No se pudieron haber evitado 100,000? ¿En serio no? Claro que sí. Hasta los más fieles seguidores de López lo saben. Claro, no tienen pantalones para reconocerlo. El comportamiento y los mensajes contradictorios de los políticos no son las únicas explicaciones del drama de México, y esto queda perfectamente claro. Y sin embargo, esto mismo que voy a leer ahora es lo que tuvo que haber obligado al gobierno a tomar otras medidas. Si ya sabías cuál era la situación de salud en México, la condición de tantas enfermedades, hipertensión, diabetes, todo esto, si ya lo sabías, era extremadamente urgente impedir que llegaran a los hospitales, que no se enfermaran, porque si se enfermaban, pues ahí están los resultados. Bueno, continúo. La falta de inversión crónica, aceptable, ¿no? Es aceptable lo que pasó. Destrozaron el sistema de salud. Pero también aquí que no se nos olvide que López dijo en enero del año pasado que estaban listos. ¿Y entonces? La falta de inversión crónica en atención médica significó que los hospitales no estaban equipados ni con el personal adecuado cuando golpeó la pandemia. Algunas de las tasas más altas de diabetes y obesidad del mundo significaban que México era especialmente vulnerable al COVID-19. Simplemente resultó ser un virus que era particularmente cruel con el tipo de afecciones crónicas que los mexicanos tienen. Una alta prevalencia de diabetes no controlada, hipertensión, obesidad, especialmente entre los adultos jóvenes y maduros. Y eso supongo,
pues fue de muy mala suerte. El experto en salud pública Carlos Alonso Reynoso dijo que todavía creía que a México le había ido mejor que a Brasil, donde se estaba desarrollando una tragedia de proporciones inimaginables y casi 70,000 personas murieron el mes pasado. Pero la comunicación confusa y ambigua de México había cobrado su precio. Si el mensaje del gobierno hubiera sido más claro y conciso, quizás se podría haber reducido el número de casos, dice Reynoso. 5 meses después de la muerte de su madre, Mejía dijo que creía que su familia había sido víctima de la falta de información. Un psicólogo la está ayudando a aceptar su duelo. Perdí a la mayor parte de mi familia y sin embargo no pude llorar hasta que mi madre murió y la pesadilla terminó, dice Mejía. Ese fue el momento en que finalmente pude comprender todo lo que había sucedido. González Pierre dijo que se sintió alentado al ver la campaña de inmunización de México, una de las primeras en acelerarse en América Latina. La epidemia de México se ha desacelerado en las últimas semanas, aunque algunos temen que las celebraciones de Semana Santa, cuando las familias se reúnen y los turistas acuden en masa a las playas, puedan desencadenar una tercera ola dolorosa como la que ahora sacude a Chile. Creo que la población mexicana sigue siendo muy vulnerable, advierte el ex subsecretario de Salud, señalando una investigación que sugiere que solo una cuarta parte del país había estado expuesta al virus. No estaría tan seguro, dice, de que estemos pasando ya o que hayamos pasado ya por lo peor. Esto es lo que publicó el diario The Guardian el día de ayer. Y pues sí, es la arrogancia, es la ineptitud de López y pues obviamente también la sumisión de López-Gatell. Esa frase de nuestra conciencia está muy tranquila de López-Gatell es verdaderamente ofensiva. Ofensiva. Mañana López le va a tundir a The Guardian. Ustedes lo verán. Saludos, compas.